Hola amigos de Facebook, seguidores de YouTube y en general a todos. Muy buenas noches desde Madrid, España, emisión en directo al mundo entero. Estas conferencias online de psicoanálisis gratuitas. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y el objetivo de estas conferencias es la difusión del psicoanálisis por todo el mundo para que tengáis una concepción exacta y rigurosa de lo que es la ciencia del inconsciente, la ciencia que nos explica el funcionamiento mental sobredeterminado por el inconsciente y también el método terapéutico inventado, propuesto, producido por el psicoanálisis para resolver esos conflictos psíquicos que son el origen de las enfermedades psicológicas, de las enfermedades neuróticas, de las enfermedades psicóticas y de muchos otros trastornos que nos acechan hoy en día, que el 80% de la población necesita tratamiento psicoanalítico según las últimas noticias. Entonces, bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo tiempo en el que vamos a hablar del psicoanálisis, en el que vamos a hablar de la salud mental y vamos a ir realizando diferentes conferencias a lo largo de esta nueva andadura que iniciamos hoy en este ciclo de conferencias de psicoanálisis online y gratuitas. Hoy vamos a hablar del análisis terminable e interminable, también en relación con esa cuestión o esa pregunta que uno se hace, si el psicoanálisis es un método terapéutico largo, si es un método terapéutico corto, cuál debe ser su duración, cómo resuelve los conflictos psíquicos y psicológicos el psicoanálisis. Hoy vamos a hablar de todas estas cuestiones. Puedes participar en directo a través del chat con tus preguntas. Y para todas aquellas personas que vais a ver después los vídeos, pues también podéis dejar vuestras preguntas en el canal de YouTube. Entonces, análisis terminable e interminable. Vamos a ver, el psicoanálisis, la terapia psicoanalítica, es un método terapéutico que lo que permite es liberar a la persona que decide psicoanalizarse, liberarle de sus síntomas, de sus inhibiciones, de su angustia, ¿no? Pero por supuesto eso lleva un tiempo, hay que realizar un trabajo, no es una cosa de magia, no es una cosa que se consiga de un día para otro, sino que el sujeto, la persona, el psicoanalizando va a tener que realizar un trabajo para liberarse, para curarse y más allá, si lo desea. Y entonces eso lleva un tiempo. Desde el nacimiento del psicoanálisis ha habido intentos de reducir ese tiempo, de acortar el periodo de duración del análisis, por razones diversas, ¿no? Por razones de conveniencia y también probablemente por una cuestión de impaciencia derivada de pensar la enfermedad psíquica o la enfermedad neurótica como si fuera una herida o ciertas heridas abiertas que hay que ir cerrando rápidamente, ¿no? Derivado de esa cuestión también de la medicina, ¿no? El furor curandis, el deseo de curar al paciente. Un intento de reducir el tiempo del psicoanálisis fue el que realizó Otto Rank en el año 1924, cuando hablaba del trauma del nacimiento. El trauma del nacimiento es una idea que anda circulando, ¿no? Desde que Otto Rank escribe este trabajo, porque él pensaba que la verdadera fuente de la neurosis era el acto de haber nacido, que eso nos resultaba traumático a los seres humanos y que producía una fijación primaria del niño a la madre que va a persistir a lo largo de toda la vida en forma de represión primaria, ¿no? Para Freud esto no es así, para el psicoanálisis realmente esto no es así. Ya vamos a ver cómo tiene que ver más con cuestiones edípicas de nuestro pasaje por el complejo de Edipo. Pero Otto Rank
intentaba reducir la duración del tratamiento haciendo referencia a este trauma de la infancia. Decía, si trabajamos durante unos meses esta cuestión del trauma de la infancia, nos vamos a ahorrar la necesidad del resto del análisis. Por supuesto, esto era muy ingenioso, era un argumento de Rank producto del tiempo de su época, producto del momento, ¿no? Se encontraba en 1914, pues un esplendor, 1924, perdón, esplendor de la sociedad americana, de la prosperidad americana, un momento de decadencia en Europa después de la Primera Guerra Mundial y también esa intención de Otto Rank de reducir el tiempo del análisis tenía una intencionalidad pragmática americana de reinsertar rápidamente a la persona que se había enfermado psíquicamente, reinsertarlo a los procesos de trabajo. Pero lo que hacía Otto Rank con ese intento, más que nada, Freud nos dice, es como si en un incendio, ¿no? Acudiese una brigada de bomberos a apagar el incendio que se ha producido porque ha caído una lámpara de aceite y se limitasen únicamente a retirar la lámpara de donde está. Dice, obviamente se abreviaría el tiempo de intervención de los bomberos, pero ni se apagaría el fuego ni se resolvería la cuestión. Claro, se ahorra trabajo, pero el fuego sigue existiendo. Alan García saluda, hola, qué emoción, saludos desde México, doctora. Saludos, Alan, gracias por estar ahí. Bueno, esta teoría demostró rápidamente que no producía efectos, ¿no? Tanto como la prosperidad americana, que también cayó, ¿no? En el crack financiero, la crisis financiera del año 29, del año 30, bueno, y en la actualidad también estamos viendo cómo los sistemas financieros derivados de esa forma de pensar, pues también están cayendo. O sea, que las cosas tan rápidas, sobre todo en el análisis, en el tratamiento psicológico, para incorporar a las personas al trabajo, no funcionan, no resuelven verdaderamente los conflictos. Freud ya había intentado anteriormente, allá por el año 14, había intentado abreviar el tiempo del análisis. Sobre todo lo hizo con un caso que ya, muchos de ellos me habéis oído hablar de él, estáis familiarizados con él, que es el caso del hombre de los lobos, que... Hola, profe Karina desde Uruguay, saludos, gracias. Hola Karina, muy bien, bienvenida a este nuevo espacio de psicoanálisis y salud mental. Entonces, este caso, un paciente joven ruso que llega a Viena pidiendo el auxilio de Freud, en un momento que ha perdido su riqueza, lo ha echado a perder, y llega completamente derrumbado en su vida. Es el caso de una neurosis infantil, el hombre de los lobos. Bueno, comienza su psicoanálisis con Freud y en unos años de análisis este hombre recuperó su interés por la vida, ajustó las relaciones con pues las personas que más le importaban y mejoró, recuperó también su independencia, porque cuando estaba enfermo pues no podía hacer nada por sí mismo, ¿no? Pero cuando alcanza esa mejoría, ese nivel de mejoría, ahí, ¿qué pasa? No puede seguir mejorando, se detiene en el tratamiento psicoanalítico, no puede avanzar. Así que, en esa relación con Freud, en su psicoanálisis, no puede seguir avanzando en la asociación libre, en relación con esas cadenas significantes que se habían abierto sobre su neurosis infantil, no podía seguir hablando de los recuerdos de su infancia y por tanto tampoco se podía intervenir sobre la enfermedad, sobre la neurosis adulta que se basaba fundamentalmente en esa neurosis infantil. Por lo tanto, el éxito del tratamiento hasta este momento se estaba convirtiendo en una inhibición, en una dificultad para continuar y proseguir con el éxito del tratamiento, ¿vale? Así que era un fracaso a consecuencia de un éxito parcial, porque tampoco se había conseguido un éxito total. Entonces a Freud se le ocurre, para alentar el progreso del tratamiento de este paciente, dice, mira, le voy a poner un límite. Comienza la temporada del análisis, el año, y dice,
le dice al paciente, si a final de año, pase lo que pase, a final de año va a terminar su psicoanálisis, lo vamos a interrumpir, ¿no? Con la idea de que así el paciente iba a poder asociar libremente, que iba a poner más de su parte para seguir en el progreso analítico. Y bueno, al principio el paciente no le cree a Freud en esa amenaza de que va a terminar su psicoanálisis a final de año. Pero después empieza a cambiar en la dirección deseada, ¿no? Empieza a seguir hablando de su infancia, empieza a traer recuerdos infantiles, ¿no? Continúa en su labor en la dirección deseada. Cuando termina el año, por supuesto, Freud tiene que cumplir lo que ha dicho. Le ha dicho que va a terminar su tratamiento, ¿no? Y entonces el paciente se va, ¿no? Se va de tratamiento y Freud creía que este paciente ya estaba completamente curado y que su curación era permanente. Unos años después, en 1923, Freud se da cuenta de que no, de que realmente se había equivocado, que el paciente no estaba curado, porque el paciente vuelve de la guerra, bueno, que eso, por una parte, volvió de la guerra, no murió en la guerra, todos los pacientes de Freud volvieron de la guerra vivos, bueno, pero vuelve la miseria y vuelve enfermo, ¿no? Entonces recurre de nuevo a Freud para que le ayude a superar una parte de la transferencia que no había quedado resuelta en la primera parte del análisis, en el primer psicoanálisis que había realizado con Freud. Entonces, en unos meses de análisis, en pocos meses, que retoma su psicoanálisis, ahí resuelve esa cuestión de la transferencia. Sin embargo, esa mejoría que obtiene en pocos meses se va a ver interrumpida en varias ocasiones por ciertas crisis patológicas o ciertos episodios de enfermedad que van a ir apareciendo en ese periodo como emanaciones de su neurosis perenne, que no se había terminado de curar, ¿vale? Nancy Urtubia, hola Virginia, buenas tardes, gracias por este hermoso regalo. Una consulta, ¿todas las personas son aptas para terapia psicoanalítica? Saludos desde Chile. Bueno, si lo desean, sí, todas las personas pueden psicoanalizarse. Todas las personas. La condición es que es un deseo, que es un trabajo que uno tiene que hacer voluntariamente, que nadie puede obligar a nadie a psicoanalizarse, sino que es una decisión personal, pero cualquier persona puede acudir al psicoanalista y hablar libremente. Eso es la condición necesaria para que el psicoanalista lo pueda escuchar y lo pueda interpretar. Francisco Martín, hola desde Colombia. Yo tengo una pregunta. Vamos a ver. Yo estoy confundido con mi sexualidad. Me pasa que cuando hablo con un hombre me siento paralizado y sudo mucho, mientras cuando estoy cerca de una mujer me siento alegre. Sin embargo, en mi infancia mi primo me acosaba y hoy en día me da ansiedad y miedo constantes. ¿Por qué la sexualidad está ligada tanto con el inconsciente? Bueno, muy bien, muy buena pregunta, Francisco. Bueno, la sexualidad está ligada con todo en nuestra vida, ¿no? Digamos que nuestra sexualidad toca todo, la manera en que hablamos, la manera en que nos movemos, la manera en que nos relacionamos con los otros, la manera en que manejamos el dinero, la manera en que vamos al baño, la manera en que comemos, todo eso es sexual en nosotros, ¿no? Porque habla de nuestra manera de gozar, ¿vale? No solo la sexualidad es importante, sino que también va a haber en todos nosotros tendencias a la destrucción, no solamente tendencias sexuales, que las tendencias sexuales serían las que nos llevan a unirnos a los otros, ¿no? Cómo envolvemos a los otros con nuestra pulsión sexual, con nuestra libido, ¿no? Con eros, sino que también hay tendencias a la destrucción, a la separación de los otros. Es una combinación entre ambas. Y ambas tipos de pulsiones, bueno, tienen que ver con lo inconsciente, ¿no? Pero en el inconsciente reprimido van a estar esas tendencias sexuales infantiles, inapropiadas a partir de cierto momento en nuestra vida, que tuvimos que reprimir para poder salir al mundo, para poder relacionarnos con otras personas,
para hacernos humanos, de la especie humana, con ciertos límites y ciertas prohibiciones para poder vivir en comunidad con otros seres humanos. Entonces, en nuestro inconsciente reprimido están todas esas tendencias sexuales incestuosas, hostiles, mezquinas, egoístas, envidiosas, están reprimidas, aunque eso no impide que de vez en cuando uno se comporte de una manera infantil, ¿no? Y explote en una rabieta, o se ponga celoso, o envidioso, o sea mezquino, ¿no? Pero eso está en principio reprimido y tiene que ver con esos primeros impulsos sexuales o impulsos hostiles de nuestra primera infancia, que cuando éramos niños se nos permitían, porque estábamos creciendo, no teníamos un aparato psíquico completo capaz de contener esos impulsos, esos impulsos instintivos, pero después, a medida que nos vamos socializando, nos vamos haciendo humanos, sujetos del lenguaje, esos impulsos instintivos tienen que estar coartados, limitados, ¿vale? Entonces, pero eso sigue pulsando desde el inconsciente, eso sigue estando ahí. Que esté reprimido no significa que haya desaparecido, sino que en nuestro aparato psíquico queda como dos niveles de funcionamiento que funcionan en paralelo: el proceso primario, que es inconsciente, y el proceso secundario, que es preconsciente, y los dos están. Entonces, aunque uno en su preconsciente se comporte, ¿no? El preconsciente está en relación con la realidad, el yo está en relación con la realidad, se comporte de determinada manera, pues para eludir castigos de la realidad, para poder convivir con los otros, en su inconsciente siguen estando esos deseos infantiles, ¿no? que buscan su expresión también y buscan su satisfacción como pueden, ¿no? Cuando uno está en análisis, esa satisfacción, ¿cómo se obtiene? Pues a través de la palabra, elaborándolo, hablando de ello, elaborándolo. No hay nada que le guste más al ser humano que ser escuchado, ¿no? Que tener una escucha y poder hablar de sus cosas. Es un goce que también se tiene que producir, se tiene que construir, se construye en el análisis, pero es una manera alternativa de elaborar esos impulsos instintivos desagradables para el yo, para el sujeto psíquico, de una manera muy civilizada, ¿no? Otras maneras en las que se expresan o satisfacen, pues son en los sueños, que también es una manera civilizada, porque es inofensivo. Sueñas, pero no lo haces en la realidad, porque está todo tu aparato locomotor, ¿no? Las puertas a la motilidad están cerradas. Pero hay otras maneras menos inofensivas de expresar esos deseos sexuales inconscientes, reprimidos. Por ejemplo, los síntomas, ¿no? Los síntomas han encontrado una manera de expresarse o de satisfacerse disfrazada, ¿no? Que no tiene castigo, porque como engaña al espectador, el síntoma, al que lo ve desde fuera, no lo entiende, pero en el análisis lo vamos a poder descifrar, para poder descomponer ese síntoma, para interpretar ese deseo sexual o hostil que se está expresando o satisfaciendo por medio de ese síntoma. Es decir, que tiene un sentido, ¿no? La sintomatología. Bueno, espero haber respondido más o menos a tu pregunta, aunque también en el canal de YouTube hay un curso completo sobre sexualidad que os recomiendo a todos para poder, porque es una cosa compleja y requiere varias clases o conferencias. Lauri Mora, hola, saludos desde Ecuador. Ana Cebes, hola Virginia desde México, gracias por esto. Luz de la Paz, hola Virginia, gracias por tus aportes, un abrazo, gracias a todos por estar ahí. Bueno, entonces este paciente cuando llega, ¿no? Llega otra vez y se pone en manos de Freud de nuevo, como decíamos, mejora, pero van a aparecer esos episodios que eran como emanaciones de su neurosis perenne, que no se había curado realmente. Y cuando esto sucede, bueno, pues lo que resuelven es que él se va a psicoanalizar en esos periodos de tiempo con una discípula de Freud, para que él pueda psicoanalizar toda esta cuestión de la transferencia que él tenía con Freud, ¿no? De aquel otro psicoanálisis que se había interrumpido más o menos rápidamente. En estos episodios es muy interesante porque lo que se ve es que emanaban, en esos episodios que a veces eran paranoides, ¿no? Emanaban como fragmentos de la historia de la infancia de ese paciente, ¿vale?
que salían a la luz ahora, que no habían salido a la luz en el primer psicoanálisis del paciente porque se había interrumpido antes de tiempo, porque no se había dado lugar a que eso tuviera el tiempo necesario de elaboración y de aparición y de psicoanálisis, de esas cuestiones, y sin embargo salían ahora, ¿no? Salían en esa forma de crisis patológicas, de ataques paranoides, ¿no? Dice Freud, salían a la luz como si fueran los puntos de sutura después de una operación o los fragmentos de un hueso necrosado. Eso indicaba que no había habido una curación completa, que no había habido una resolución completa del conflicto en el primer análisis. Así que Freud dice que esto de la limitación del tratamiento no viene a ser muy adecuado para la resolución del conflicto y que en todo caso podría ser eficaz o útil cuando se hace en un momento oportuno, pero que casi siempre es parcial porque bajo la amenaza de la presión de que se va a interrumpir el tratamiento, ahí empiezan a aflorar cosas, pero otras quedan escondidas, quedan enterradas, no hay tiempo para hablar de ellas, ¿no? Pero eso sí, una vez que el analista ha fijado el límite de tiempo, lo tiene que cumplir, ¿no? Si le ha dicho a final de año vamos a interrumpir, pues ahí tiene que cumplir, porque si no el paciente perdería la confianza, la fe en el analista. Y en todo caso dice que si después hay que continuarlo, tendría que continuarlo con otro psicoanalista. Pero era muy interesante. Podemos hablar. Isabel Carolina Torres, hola, saludos desde Perú. Galicia Montezuma, hola Alicia, saludos desde Jutepec, Morelos, México, siempre descubro algo nuevo. Trejo Rosana Karina, hola Virginia, gracias, hola a todos, gracias y bienvenidos a este nuevo espacio que construimos entre todos y que empezamos hoy a caminar, ¿no? En este espacio terminable o interminable, interminable seguramente porque después comenzarán otros nuevos espacios de difusión del psicoanálisis y para hacer llegar el psicoanálisis a todo el mundo. Bueno, entonces, ¿existe? ¿Vosotros pensáis que se puede hablar de una terminación natural del análisis? Bueno, Freud se lo plantea, se lo piensa, se lo pregunta. ¿Podemos hablar de una terminación natural del psicoanálisis? ¿Podemos llevar hasta el final un psicoanálisis? ¿No? Porque a veces el psicoanalista se puede amparar, ¿no? El paciente vuelve a tener una crisis o empeora y el psicoanalista puede decir, no, es que no terminó su análisis, es que quedó algo no resuelto, ¿no? Como si el análisis se pudiera terminar en algún momento. Obviamente, desde el punto de vista práctico, el psicoanálisis termina cuando el psicoanalista y el paciente dejan de encontrarse para realizar las sesiones de psicoanálisis. Ahí podríamos decir que ese psicoanálisis ha terminado o que se ha interrumpido, ¿no? ¿Y cuándo sería el momento en que esto se produjese? Bueno, pues o que el paciente ya no tiene esos síntomas que le llevaron a consultar, o sus inhibiciones, o su angustia, o cuando el psicoanalista juzga, ¿no? que ya se han explicado tantas cosas que eran ininteligibles para el paciente hasta ese momento, que se han conquistado tantas resistencias que ya no hay que temer una repetición de la enfermedad, ¿no? Si esto no se puede cumplir, en todo caso hablaríamos de un psicoanálisis incompleto, más que un psicoanálisis inacabado, ¿no? El psicoanálisis ha quedado incompleto. Bien. Lauri Mora, gracias Virginia por compartir tus conocimientos sobre el psicoanálisis. Buen tema. Felicidades, preciosa. Gracias, Lauri. Nancy Inés Rodríguez Molina, hola desde Chile, me integré recién. ¿Estás hablando de Ana O? No, estamos hablando de análisis terminable o interminable, ¿vale? Y hemos traído el caso de el hombre de los lobos. Ahora vamos a traer otros casos y otros ejemplos para seguir mostrando esta cuestión de si el análisis termina, no termina. Esmi Vázquez dice, hola Virginia, muchas gracias por seguirnos compartiendo tus conocimientos. Aquí seguimos desde el Estado de México, feliz por ampliar más las clases semanales. Muy bien, ya tenéis 2 clases semanales, las de los martes del curso Inhibición, Síntoma y Angustia y las conferencias de los jueves. Así que
tiene que salir algo bueno en cada uno de vosotros de todo este trabajo y de esta inversión que estamos haciendo, ¿no? Con estas emisiones en directo, online, gratuitas, y también con estos vídeos en el canal de YouTube para todos aquellos que deseéis suscribiros y adentraros en la ciencia del inconsciente. Muy bien. Bueno, entonces, también podemos hablar de un fin de análisis cuando ya decimos, mira, ya este paciente ha cambiado todo lo que podía cambiar y ya a partir de aquí, aunque continúe en análisis, no se va a transformar, ¿no? Pero eso también sería como pensar que se puede alcanzar una normalidad psíquica absoluta, ¿no? Una normalidad que ya permanezca estable, que llegues a esa normalidad, a ese nivel de curación y ya estás estable para toda la vida. Como si se hubieran resuelto todas las represiones del paciente y como si se hubieran llenado todas las lagunas de su memoria. Pero ¿es esto posible? ¿Es posible acabar con el inconsciente? Pues no. A pesar de eso, todos los analistas hemos resuelto casos favorablemente, casos que se han resuelto, que se ha terminado con esa neurosis del paciente y que ha podido continuar su vida con su mejoría, ¿no? Sobre todo cuando se trata de casos que tienen que ver con un origen traumático, que tienen que ver con un origen accidental, porque podemos diferenciar entre lo que es la disposición constitucional del sujeto, ¿no?, que va a tener que ver con la posición de cada uno en el complejo de Edipo, que fue ese proceso a través del cual nos humanizamos, a través del cual llegamos a ser hablantes, sujetos de la especie humana, ¿no? Eso sería lo constitucional. Y otra cosa tendría que ver con lo accidental, lo que te puede ocurrir en la vida que te lleva a enfermarte, ¿no? En el caso de los sucesos traumáticos, es decir, algo accidental que te ha sucedido y que en esa manera no has podido, en ese momento no has podido resolver de una manera correcta, ¿no? Entonces el psicoanálisis viene a reforzar, a apoyar al yo del paciente para resolver ese conflicto psíquico que le ha generado lo accidental, lo que ha ocurrido, lo traumático, lo accidental, lo exterior, le ha producido un conflicto psíquico que no pudo resolver correctamente, ¿no? Que resolvió de una manera patológica, o reprimiendo, convirtiendo, haciendo una regresión a una fase libidinal previa. Ahora voy a explicar todo esto, ¿eh? Pero el psicoanálisis vendría en auxilio del paciente para resolver de una manera menos patológica, una manera más saludable. Para que esto se entienda bien, la etiología de cualquier trastorno psicológico es siempre mixta. No es que uno por su constitución se vaya a enfermar o que sea una cosa del exterior, un accidente que te vaya a enfermar. No, generalmente es una cuestión, una combinación de ambas cosas, ¿no? Porque puede ser que la pulsión, el impulso instintivo, sea tan fuerte, ¿no?, que el yo del aparato psíquico de ese sujeto sea incapaz de contener esa pulsión, ese impulso instintivo, incapaz de dominarlo, ¿no? Y eso lleva a conflictos psíquicos que cada uno resuelve como puede. La enfermedad, al fin y al cabo, es una manera de resolver, la mejor manera que pudo ese sujeto, ¿no?, de resolver ese conflicto psíquico que se produjo en él, ¿vale? Pero también puede ser resultado de esos primeros traumas infantiles que tienen que ver con el complejo de Edipo, donde el yo inmaduro fue incapaz de resolver también la cuestión que se le planteaba. Todavía era demasiado inmaduro para resolver pues esa seducción o ese enamoramiento de la madre, del padre, ese posicionamiento pasivo frente al padre. Hay muchas cuestiones que se plantean en el complejo de Edipo que un yo inmaduro puede no ser capaz de resolverlo y entonces resuelve con una posición histérica o obsesiva o
fóbica, ¿no? Como decíamos, normalmente es una combinación de ambos factores, el constitucional, posición edípica, y el accidental. Cuanto más intenso sea el factor constitucional, es decir, más intensa sea la pulsión, ¿no? Y que el yo del sujeto sea incapaz de dominarla, pues más probabilidad que va a tener efectos perjudiciales en el sujeto. Y a la inversa, cuanto más intenso es la situación traumática o accidental, pues también va a ser más difícil para el sujeto responder sanamente, ¿no? Aunque sea un sujeto normal, cuya constitución psíquica sea normal, ¿no? O sea que la cosa de la cantidad tiene mucha importancia para el campo de lo psíquico, para las cuestiones psíquicas, ¿no? Podríamos decir que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Hay casos donde el paciente se cura, ¿no?, en el análisis y nunca produce otro trastorno que requiera de psicoanálisis, como si que se quedase con cierta inmunidad para los trastornos, para resolver conflictos posteriores, ¿no? Pero también es cierto que hay ciertos obstáculos, ¿no?, o condiciones perjudiciales para la eficacia del psicoanálisis, ¿no?, que pueden hacer que un psicoanálisis tenga una duración interminable, ¿vale? Por ejemplo, decíamos ese del factor desencadenante, del trauma desencadenante, pueden hacer y además que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar, y puede tener diferente intensidad. Otro aspecto es la fuerza de la pulsión, que sea tan intensa que se le haga difícil, muy difícil al yo dominar esa pulsión. Y también otro detalle que puede obstaculizar la tarea psicoanalítica son las alteraciones del yo, ¿no?, que también el yo del sujeto puede tener diversas alteraciones. Preguntas, a ver. Javiera Danae saludó. Hola Virginia, saludos desde Chile, encantada de aprender siempre más contigo. Hola Javiera. Sabrina de Sosa, hola Virginia, soy estudiante de Psicología Social y Psicoanálisis. Hace mucho te sigo, gracias por tanta generosidad en enseñarnos. Saludos desde Córdoba, Argentina. Saludos, Sabrina. Alan Blanco, hola doctora Baldomino, sus vídeos me han ayudado mucho en mi formación psicoanalítica semana a semana. Muchas gracias, saludos desde Sonora, México. Muy bien, qué lindo grupo, muchas gracias a vosotros. Entonces, en lugar de investigar cómo se produce la curación por el psicoanálisis, vamos a hacernos la pregunta de cuáles son los obstáculos que se plantean a la curación, en el camino de esa curación. Y nos va a traer Freud dos ejemplos muy interesantes, ¿no?, para mostrarnos esta cuestión. Uno de ellos es el de un psicoanalista que se hace analizar por un psicoanalista más grande, bueno, que en realidad, os cuento un secreto, era Ferenczi, ¿no?, uno de los alumnos de Freud, y durante una semana se hace psicoanalizar con él porque él dice que su neurosis le afecta a las relaciones con las mujeres, a las que ama, y a las relaciones con sus competidores, con sus colegas de trabajo, ¿no?, que su neurosis le está produciendo dificultades. Él realiza su psicoanálisis con Freud durante unas semanas y a partir de ahí, bueno, tuvo un resultado positivo, consiguió casarse con la mujer a la que amaba y esos competidores pasaron a ser sus amigos y él pasó a ser maestro incluso de alguno de esos que consideraba competidores. Bueno, pasan muchos años así, todo correctamente, sin problemas, hasta que empiezan a aparecer ciertos conflictos de Ferenczi con respecto a su psicoanalista, con respecto a Freud. Empiezan a aparecer cierto antagonismo, cierta enemistad hacia él. Entonces Ferenczi le reprocha a Freud que no había logrado hacerle un psicoanálisis completo, que no había tenido en cuenta que la transferencia podía ser una transferencia negativa con respecto al analista, ¿no?, que pasó
que no prestó atención a esa posibilidad de que esa transferencia buena que tenía con Freud en ese momento, pues que pudiera convertirse en una transferencia negativa. Bueno, en ese caso Freud se defendió diciendo que en aquel momento, años antes, cuando realizó el psicoanálisis con él, no había ningún indicio, ni ningún signo, ni ninguna huella de transferencia negativa, ¿no? Que entonces, por tanto, no le podía ni prevenir, ni interpretar, ni nada. Y que además la relación no era solamente transferencial, que aparte de eso ellos tenían una relación de amistad en la vida real, ¿no? Pero bueno, es un caso para ver cómo él no resuelve del todo y que años más tarde aparece esta cuestión con el psicoanalista, ¿no? Este conflicto. Y luego otro ejemplo es el de una paciente que es una mujer soltera, no muy joven, que había vivido aislada desde su pubertad, ¿no? Porque tenía una incapacidad para caminar, porque tenía fuertes dolores en las piernas. No podía caminar, no podía salir de casa y se quedó aislada en su casa, ¿no? Era un caso de histeria. Y ella había pasado por varios tratamientos hasta llegar al psicoanálisis. Está 9 meses en análisis con Freud, ¿no? Y el análisis dio solución a su trastorno. La mujer recuperó su capacidad de caminar y recuperó su capacidad de participar en su propia vida. Pero a raíz de que se cura, empiezan a aparecer en su vida una serie de desgracias, ¿no? Hubo ciertos desastres y pérdidas financieras en la familia, y además ella, según iba envejeciendo, iba perdiendo toda fe, toda esperanza en enamorarse, en encontrar un hombre para casarse. A pesar de ello, ella asume una posición valiente en la vida, presta apoyo a la familia siempre que la necesita, pero 14 años después del análisis, esta mujer, bueno, pues empieza a sufrir una serie de hemorragias y acude a un examen ginecológico. En el examen ginecológico le detectan un mioma y le hacen una histerectomía total. A partir de ese momento, la mujer se enfermó de nuevo. Se enfermó gravemente, ¿no? Se enamoró del cirujano y tenía fantasías masoquistas acerca de los cambios que había experimentado en el interior de su cuerpo a colación de la operación, y a partir de ese momento también se hace inaccesible al psicoanálisis, ¿vale? Y bueno, pues esta señora siguió así, anormal, hasta el fin de sus días, ¿no? Ahí digamos que ese factor accidental, esa operación que resultó traumática para ella, esa noticia del mioma y la operación le hicieron recaer de nuevo en su enfermedad. Puede que esa segunda enfermedad surgiera de la misma fuente que la primera enfermedad, o sea, que fuera la misma fuente de la que emanase, o que fuera una manifestación diferente de esos impulsos reprimidos que decimos que habitan en el inconsciente y que tratan de expresarse, de exigir satisfacción, ¿no? De hecho, fijaros el síntoma, enamoramiento del cirujano, ¿no? Pero parece que sin duda que fue ese nuevo trauma, ese factor accidental, el que hizo irrumpir de nuevo a la neurosis. Bueno, traemos estos casos, Freud trae estos casos en este texto porque son casos de pacientes de su primera época que habían pasado ya 20 y 30 años de estos tratamientos, con lo cual tenía una distancia como para poder valorar, analizar y valorar qué había pasado después del tratamiento, ¿no? Durante todo ese tiempo, porque si son casos muy recientes o que terminaron exitosamente hace unos meses, no sabemos qué va a pasar después. Entonces, en estos sí, porque hacía mucho tiempo que habían terminado. Y se pregunta, esto que decíamos, este conflicto que hay entre los impulsos inconscientes y el yo del aparato psíquico, se pregunta Freud, ¿el psicoanálisis puede resolver ese conflicto de una manera permanente, de una manera definitiva? Pero también se pregunta, mientras estamos tratando en el análisis un conflicto, un impulso instintivo, mientras estamos tratando de controlar ese impulso instintivo que entra en conflicto con el yo del sujeto,
¿Podemos inmunizar al paciente contra la posibilidad de otro conflicto de ese tipo? Y la tercera pregunta que se hace es, ¿podemos, como un efecto profiláctico, resolver un conflicto patógeno que todavía no se ha producido en este momento, sino que se va a producir en el futuro, dentro de una serie de años? ¿Se puede resolver en este momento en el análisis? Bueno. Flavio Ruiz, tarde pero he llegado. Saludos. Hola Flavio, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Ana Cebes. No sé, entré en este tema, pero ¿y cuando se cambia de analista después de cierto tiempo, la transferencia ya no existió? Sí, la transferencia existió y a veces el segundo psicoanálisis, en el segundo análisis te interpreta la transferencia con el primer analista, ¿no? Sobre todo en los casos donde, ¿no?, que se corre el riesgo cuando el paciente entró en transferencia negativa con el analista, ¿no? Interrumpe el análisis como si hubiera sido el analista el que lo hubiera maltratado, o el psicoanalista le hubiera despreciado, o el psicoanalista no sé qué, ¿no? Y después en su segundo análisis lo normal sería interpretar eso, ¿no? Que no era con su psicoanalista, ¿no? Que ya es un producto de la transferencia, que tiene que ver con otras figuras de otro tiempo de su vida, ¿no? Eso es lo que se va a poder interpretar en ese segundo análisis, para que pueda comenzar un nuevo análisis con el nuevo psicoanalista, ¿no? Javiera Danae pregunta, ¿en alguna situación la transferencia puede transformarse en algo patológico para el paciente? La transferencia se va a enfermar en la relación analítica. Es una manera de decir, esa enfermedad que tiene el paciente en su día a día, en su vida cotidiana, en sus relaciones amorosas, en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones sexuales, en su cuerpo, lo que sea, su enfermedad, ¿qué va a hacer ahora? Ese conflicto psíquico que da resultado a esa enfermedad, lo va a poner en juego en la relación con su psicoanalista, ¿no? Lo va a poner ahí a ojos, lo va a actuar. No puede hablar de ello porque es inconsciente, pero lo actúa, hace según ese conflicto. Entonces el psicoanalista en esa situación es una situación maravillosa, propicia para poder interpretarlo, escucharlo, seguirlo, y cuando tiene todos los elementos para poder hacer una interpretación, interpretar esa cuestión que le pasa, ¿no? Porque lo que le pasa no es con el analista, se ha transferido sentimientos, afectos, recuerdos de otra situación pasada a la relación analítica, porque el analista lo único que hace es escuchar, no hace otra cosa, ¿no? Pero el paciente transfiere, eso es la transferencia, y eso es parte de la técnica del psicoanálisis, o sea, ya contamos con ello. Pero a veces la transferencia, cuando se pone a favor de las resistencias del paciente a psicoanalizarse, porque el paciente, o sea, no es un camino de rosas el análisis. El análisis comienza y en ese proceso hasta la curación o hasta el autoconocimiento y la autotransformación van a ir apareciendo resistencias, son cuestiones inconscientes que se han reprimido, ¿no? En momentos de la vida donde el paciente no tenía herramientas para resolverlas, pero ahora sí las tiene. Entonces ya no tiene por qué reprimir. Ahora el psicoanálisis le va a venir en auxilio del yo, del paciente, para poder resolver, elaborar de otra manera, hablar, algunas represiones las va a eliminar, y toda la energía esa que estaba en la represión, en reprimir ciertos pensamientos, ciertos deseos, ciertas fantasías, va a quedar liberada, y ahora ya el paciente puede utilizar esa energía para su vida, para la real, para ponerlo en el mundo real, ¿verdad? Y otras represiones se van a tener que reconocer, que hay cosas que deben estar reprimidas, ¿no? Que uno puede hablar de ellas en su psicoanálisis, pero no tiene por qué hacerlas en la vida real, ¿no? Que basta con hablarlas, y hablarlas en su psicoanálisis, ya está, ya tiene el mismo valor para el aparato psíquico. Entonces es una manera de ir elaborando todas esas cuestiones, ¿no? Pero a veces la transferencia se torna negativa, es decir, se pone a favor de la resistencia del paciente, se pone a favor de ese no querer avanzar en su tratamiento, ¿no?
Y en ese caso, pues, ¿qué hace? O se discute con el psicoanalista, le empieza a dejar de prestar el apoyo que él pone hacia su curación, o incluso a veces se enamora del psicoanalista y tiene que interrumpir porque se ha enamorado. También eso forma parte de se pone a favor de la resistencia en el análisis, ¿no? Hay que entender que el trabajo de psicoanálisis es un trabajo que hace el psicoanalizando, y que el psicoanalista es una pieza del sistema para que se pueda psicoanalizar. Y que todos esos obstáculos hacia la cura o hacia el autoconocimiento y la autotransformación van a ir apareciendo. Entonces el paciente va a tener que ir resolviendo, ¿no? Con la ayuda del análisis en este caso, ¿no? Pero va a depender siempre del paciente lo que haga. Edmond Oporta saluda, y Ana Cebes, gracias. Al fin y al cabo es su vida, ¿no? El psicoanálisis te va a ir permitiendo tomar las riendas de tu propia vida, que sea tu deseo el que te guíe, que trabajes para tu propio deseo. Pero eso es un trabajo, eso no es desde el primer día que llegues al análisis que lo consigue, hay que construirlo, ¿no? Es un trabajo personal, un trabajo de cuidado de tu salud mental que implica salud psíquica, salud física y salud social, ¿no? Que todo tu bienestar psíquico toque todo lo que haces en tu vida, ¿no? Toda tu vida. Bueno, en cualquier caso, Freud nos va a decir que si queremos ser exigentes con la terapéutica psicoanalítica y obtener los mejores resultados, el camino nunca nos va a llevar a acortar el tratamiento, a acortar la duración del tratamiento. Al tratamiento hay que dejarlo, el psicoanálisis, hay que dejarlo proceder, ¿no? Dejar el psicoanálisis que haga su trabajo, y eso va a tener sus efectos en el paciente y su tiempo, porque no todos los tiempos son iguales. El paciente habrá tiempos que avance más y otros que avance menos en su psicoanálisis. Entonces, proponer un límite para cortar la duración no nos va a llevar hacia los mejores resultados que podemos obtener del análisis. Galicia. Estuve en análisis mucho tiempo con un psicoanalista que se parece físicamente a mi papá. Viajaba a otra ciudad, pero no me importaba. Después, ya siendo estudiante de psicología, encontré otro psicoanalista. Y, sorpresa, se parece a mi mamá. Esto lo descubrí tiempo más tarde. Muy bien, Galicia. Muy bien. Muy buen ejemplo para este punto de la conferencia. Manu Leacen dice: hola Virginia, saludos desde Ciudad de México. ¿De qué manera afecta estar en terapia psicoanalítica y estudiar informalmente psicoanálisis? Un gran abrazo y saludos. Bueno, pues siempre te va a afectar positivamente hacia tu salud mental. Estar en análisis, vamos a ver ahora qué permite el análisis, pero estar en análisis te permite, no va a hacer desaparecer definitivamente y para siempre esos impulsos instintivos del ello. Eso siempre va a estar ahí, siempre trata de expresarse. No podemos acabar con el inconsciente. Inconsciente tenemos todos, ¿no? Pero el análisis lo que te permite es domesticar el impulso instintivo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, domeñar los instintos. Es decir, integrar ese impulso instintivo en la armonía del yo, en la capacidad del yo, del aparato psíquico, para generar cierta armonía entre todos los agentes que participan en la complejidad psíquica, ¿no? Está el yo, está el ello, está el superyo, está la realidad exterior, y el yo tiene que dar respuesta a las exigencias de todo, ¿no? Les sirve a todos. Entonces, cuando no puede o cuando se desequilibra la cuestión, cuando gana el ello frente al superyo, o frente al yo, cuando gana el superyo frente al yo, o cuando gana la realidad o el ello frente a la realidad, todos esos conflictos que pueden darse van a dar lugar a posiciones patológicas. Y el yo tiene que saber arreglárselas para dar cierta armonía a esa complejidad, porque somos muy complejos. El aparato psíquico es una complejidad. Entonces, con el análisis
se proporciona al yo un auxilio, una ayuda, una herramienta para domesticar los impulsos instintivos que pulsan desde lo inconsciente, desde el ello, por expresarse. Inapropiados, decíamos, mezquinos, egoístas, sexualmente inadecuados, hostiles, impulso asesino, todas esas cosas, ¿no?, que no se pueden hacer, condición para vivir en comunidad con otros seres humanos, pero siguen expresándose, siguen. ¿Quién no ha tenido alguna vez las ganas de matar a alguien, ¿no? Y luego encima se castiga por haber tenido esa fantasía o ese pensamiento, lo reprime y sigue actuando, no desaparece, sigue actuando desde el inconsciente, ¿no? Cuando el impulso instintivo es reprimido, este impulso instintivo toma un camino alternativo para conseguir la satisfacción. ¿Y la consigue cómo? A través del síntoma. Porque si lo hace a través de un sueño, bueno, el sueño, como decíamos, es inofensivo. Pero el síntoma ya no es tan inofensivo. Acorta la vida del paciente, acorta su posibilidad y su capacidad para gozar, para trabajar, para amar, ¿no? Entonces le produce un perjuicio, aunque también un goce, porque hay una satisfacción sustitutiva de un deseo reprimido, ¿vale? Entonces, el análisis lo que permite es que el yo pueda integrar ese impulso instintivo que estaba reprimido. Como levanta esa represión, ya no es necesario reprimir, sino que puede hablar de ello en el análisis, lo integra en el área de acción del yo, lo integra a la influencia de los otros agentes que le piden, que le exigen al yo, y ya puede trabajar con él y que éste no siga un camino independiente hacia su satisfacción, ¿no? Muy bien. Y bueno, y estudiar el psicoanálisis, bueno, formalmente, obviamente, estudiar formalmente el psicoanálisis en una escuela de psicoanálisis, donde uno ya toma la decisión, se inscribe, bueno, pues sirve para formarte como psicoanalista, para ser psicoanalista y después psicoanalizar a otras personas, tú, ¿no? Porque de hecho el psicoanálisis comienza cuando el que se psicoanaliza contigo puede psicoanalizar a otros. Ahí se sabe que tú estás en análisis. Pero más allá de que sea para en un campo profesional, ejercer como psicoanalista o no, la formación en psicoanálisis también se puede aplicar a otros profesionales de otros campos que quieren escuchar psicoanalíticamente a sus clientes, a sus pacientes, ¿no? Quieren tener en cuenta, considerar, incluir lo psíquico, ¿no?, en esa escucha. Y para todos aquellos que estáis estudiando informalmente psicoanálisis a través de estas conferencias, de los cursos que hacemos, pues también muchos de vosotros me escribís y me decís, me ha cambiado mi visión del mundo, o ya soy otro, o me está ayudando con mis exámenes, me está ayudando con mis estudios, ¿no? Ahora comprendo muchas cosas de la relación con mi marido, de la relación, ¿no? Es decir, algo ayuda. Y por supuesto, psicoanalizarse, ¿no?, es lo que más ayuda, porque muchas personas, aunque no sean psicoanalistas, no estudien psicoanálisis, su propio psicoanálisis le permite después que otras personas se psicoanalicen con ellos, aunque no sean psicoanalistas, ¿no? El ejemplo del ama de casa que lleva 10 años en análisis y que ahora ya cuando escucha a su marido lo escucha de otra manera. El marido llega incluso a psicoanalizarse con su mujer, ¿no?, a poder hablar de otras cosas que su mujer, frente a las cuales su mujer tiene una escucha distinta. ¿Veis? Así, por eso el psicoanálisis no solamente cambia a la persona que se psicoanaliza, sino que cambia a la persona y 3, 4, 5 de sus relaciones, ¿no? Y va transformando la realidad así, uno a uno. Las grandes transformaciones no existen, no se pueden. En cuanto sobre un grupo se hace muy numeroso, ¡pah!, le corta la cabeza. En cuanto uno sobresale demasiado, te corta la cabeza, ¿no? Pero cambiando uno a uno, tomando cada uno las riendas de su vida y pudiendo relacionarse de una manera diferente con 2, 3 personas a su alrededor, ya es una gran revolución esa. Bien, Guadalupe Moreno, saludos Virginia desde México. Hola Guadalupe. Luz de la Paz, ¿la neurosis se da por transferencia?
No, a la transferencia con el analista se le llama neurosis de transferencia, ¿no? Cuando el paciente deja de estar, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Deja de estar enfermo, ¿vale? Pero porque ha enfermado el cuerpo de la transferencia, enferma la relación con el analista, que decíamos. Ahora, antes el paciente, ¿no? Se cabreaba con todos sus familiares, ¿no? Ahora hace algo en su análisis y equivale, y luego sale de ahí y se lleva bien con todo el mundo, ¿no? O el paciente ulceroso que antes se hacía un agujero en el estómago, ahora falta una sesión, lo hace en acto, ya no necesita agujerearse el estómago, agujerea el cuerpo de la transferencia. ¿Vale? Trabajamos con lo simbólico también. Entonces eso se llama neurosis de transferencia, es como una enfermedad artificialmente creada que le permite al paciente curarse en otros rubros, aspectos o campos de su vida. Porque lo que se va a enfermar ahí ya se pone como si se pusiera bajo el microscopio del análisis su estructura psíquica, su manera de gozar, ¿no? Que consigue con su enfermedad. Marita Pérez, pero para ser analista también tenemos que asistir a terapia. Sí. Exactamente. Un psicoanalista debe estar en análisis. No existe un psicoanalista si no se psicoanaliza, ¿no? Que también este texto, esta conferencia de la que estamos hablando hoy, análisis terminable e interminable, es para discriminar, ¿no? Que una persona puede venir, un paciente puede venir a curarse de una cuestión, se cura y termina su psicoanálisis, pero también existe el psicoanálisis didáctico, que es para aquellas personas que, más allá de que se curen de una enfermedad, lo que quieren es profundizar todo lo posible en su autoconocimiento, en el conocimiento de su inconsciente. ¿Para qué? Para poder transformar su personalidad. No para curarse de un síntoma, es para transformar su personalidad de una manera definitiva, ¿no? Bueno, esos son años de análisis, eso es un camino. Y los psicoanalistas estamos permanentemente en psicoanálisis durante toda nuestra vida, al menos durante toda nuestra vida de psicoanalista. Sería un estafador, un timador, un psicoanalista que no se psicoanaliza, ¿no? Eso es una estafa. No puede escuchar los procesos inconscientes si no está en análisis. No puede interpretar. Más bien, el psicoanálisis de sus pacientes depende de su propio psicoanálisis. Fijaos, si hay algo que esa persona no ha psicoanalizado en sí, hace bloqueo, no lo puede escuchar en los otros. Entonces el psicoanálisis del psicoanalista es fundamental para poder trabajar del psicoanalista. Son tres ejes, digamos, ¿no? Tres pilares. La formación, que es adquisición de conocimiento, formación teórica, formación en una escuela. El psicoanálisis del psicoanalista, del candidato, y la supervisión de casos cuando empieza a atender pacientes. Después hay que supervisar con un psicoanalista mayor, porque en la supervisión es el psicoanálisis del psicoanalista, ¿no? Es decir, el psicoanálisis personal y didáctico sería el psicoanálisis de fulano de tal, donde va a analizar todas estas cuestiones de su sexualidad infantil, de su sexualidad actual, todas sus fantasías, sus temores, todas esas cosas. Pero luego está cómo se comporta él con sus pacientes, en la función de psicoanalista. Y eso es la supervisión. ¿Vale? Sanju Rangel, saludos. Stephanie Contreras, ¿en realidad se puede hablar de cura? ¿Nunca habrá un último significante? Bueno, la cura se puede dar, ¿no? Como un efecto secundario casi del psicoanálisis, porque el psicoanálisis no quiere curar, no tiene afán de curar. Y de hecho, a veces cuando los psicoanalistas jóvenes comenzamos, ¿no? Comienzan a trabajar, tienen un furor curandis, quieren curar a los pacientes, sobre todo cuando son psicólogos, son médicos, ¿no? Y en la psicología y en la medicina te enseñan que hay que curar, pero en psicoanálisis no. En psicoanálisis lo que quiere es psicoanalizar, ¿no? Entonces se puede curar de lo que vino a consultar, pero lo que es más difícil es terminar el análisis, o sea, dar por terminado un análisis.
esa persona, ¿no? Porque, claro, también nos podemos preguntar, ¿el neurótico es el que recurre al psicoanálisis porque no puede dominar ciertos impulsos que el normal, por decirlo entre comillas, sí puede dominar sin ayuda del análisis? Bueno, podríamos decir que no, no. No, porque el análisis produce un estado nuevo en el yo del sujeto. Es decir, produce algo que no se hubiera producido si ese sujeto no se hubiera psicoanalizado. Produce un nuevo estado que espontáneamente no se hubiera producido en esa persona, ¿no? Permite a ese yo maduro, ¿no?, que ha venido a psicoanalizarse, le permite que revisar de nuevo todas esas represiones que había realizado a lo largo de su vida, porque no reprimió realmente, porque la represión primordial que se realiza en ese paso por el complejo de Edipo, donde se reprimen esos tendencias sexuales y hostiles hacia los progenitores, no se había realizado del todo bien. Entonces, a lo largo de la vida después se van realizando represiones secundarias. Por no haber hecho bien esa primera represión, no estar bien instalada, se van reprimiendo después cosas que no tienen por qué reprimirse en la vida de una persona, ¿no? Entonces, el psicoanálisis permite ir revisando esas represiones. Algunas, como decíamos, se van a destruir porque son innecesarias y eso le hace a la persona liberar energía y ponerla a disposición de sus actividades en el mundo real, y otras se van a afianzar porque tienen que estar afianzadas. Entonces, esos diques se hacen, la represión es como un dique, ¿no?, que controlase para el agua, para ese impulso instintivo que trata de desbordarse. Entonces viene a ser un dique, y ahora con el análisis ese dique se hace más sólido y puede responder mejor ante un aumento de la intensidad de la fuerza de la pulsión. Vendría a ser el psicoanálisis casi como una corrección de ese primitivo proceso de represión. Pero ¿qué pasa? Muy importante esto, que no es que la persona que esté en análisis ya se salve de todo, no. También puede ser que estando en análisis no pueda contener esas fuerzas, esos pulsionales instintivas, ¿no? Pero el análisis siempre le va a permitir hacerlo un poquito mejor que sin el análisis, ¿no? Ir controlándolo un poquito mejor, ¿no? Y además siempre quedan fenómenos residuales, como una secuela parcial, ¿no? Uno puede sorprender a una persona súper generosa, un mecenas, ¿no?, súper generoso, en un acto de mezquindad, ¿no? O se puede o sorprender a una persona que es siempre súper amable con los demás, le sorprendes en un acto de reacción de forma hostil frente a otro. Eso muestra que la otra tendencia está reprimida, que esa excesiva amabilidad o esa generosidad tan llamativa son una compensación o una sobrecompensación que no alcanza nunca un éxito absoluto, que hasta esas personas pueden tener, ¿no?, esa respuesta totalmente sorprendente en ellos. Y esto es así porque en las fases del desarrollo libidinal, constitucional de nuestra libido, ya sabéis, y si no, pues os invito a ver ese curso sobre sexualidad en el canal de YouTube que vais a poder encontrar. El avance, ¿no?, de la libido se produce de una fase oral a una fase sádico-anal, a una fase fálica y a una fase genital. Es decir, ese sería nuestro proceso de constitución de nuestra sexualidad. Tenemos que ir erogenizando, ¿no?, construyendo hasta nuestro propio cuerpo, lo construimos, ¿no? La boca, hacemos el agujero de la boca, el control de esfínteres que tiene que ver con la retención, expulsión, el adentro y afuera del cuerpo, ¿no? Hasta que llegamos a la sexualidad genital adulta pasamos por todas una serie de fases de nuestra sexualidad infantil, y no se pasa repentinamente de una a otra, sino que se va pasando gradualmente,
¿no? La libido va pasando, ¿no?, de una prioridad oral, ¿no?, de la boca, tener toda la erogenidad, el goce en la boca, a después a la erogenidad del goce anal, ¿no?, después al fálico hasta llegar al genital. Pero siempre queda una parte de fragmentos de la libido, residuos de la libido en las fases anteriores. Por eso pueden quedar también fijaciones. Cuando una persona en una fase más avanzada se encuentra con una dificultad para su satisfacción sexual, bien sea externa o interna, una privación, una frustración, puede regresar a fases anteriores de la libido, porque nunca es un pasaje completo, ¿no?, pleno. Por eso que nada se supera en el ser humano, nada queda superado. A veces nos sorprendemos pensando de una manera supersticiosa o con una creencia que ya está superada por la humanidad, pero uno puede caer en eso, ¿no? O vas a determinados estratos de la sociedad y te das cuenta que piensan de esa manera supersticiosa, a pesar de que ya se ha superado por el pensamiento científico o el pensamiento psicoanalítico. Pero esto quiere decir que algo que una vez vivió se aferra a la existencia para siempre, no desaparece, ¿no? También en el sujeto psíquico, en el sujeto humano. Por eso fragmentos de los viejos mecanismos con los que funcionamos en nuestro aparato psíquico pueden quedar inalterados por el trabajo analítico, ¿no?, en un momento determinado. Entonces hay que darle su tiempo al psicoanálisis para que estas cuestiones se puedan ir trabajando. Y sobre todo muy importante el tema cuantitativo, la cuestión de la cantidad, la cuestión de la intensidad, de la fuerza de la pulsión y de la capacidad del yo para contener ese impulso que trata de expresarse, ¿no? Y que también en el psicoanálisis, como decíamos, puede fracasar el sujeto, pero ya lo controla mejor, ¿no? A medida que va avanzando, se va repitiendo el conflicto en el análisis. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez ya lo controla mejor, a la cuarta vez, ¿no? Se va repitiendo en la relación psicoanalítica y el psicoanalista pues lo puede interpretar. Bueno. Jeffrey Herrera, saludos desde Villavicencio, Colombia. Hola, Jeffrey. Javiera dice, ¿se debe llevar siempre al análisis la contratransferencia que el analista tiene con sus propios pacientes? Es decir, ¿sirve de alguna manera como material de análisis tanto para el analista como para sus pacientes? Bueno, cuánto me alegra, Javiera, que me hagas esta pregunta, porque el tema de la contratransferencia, y perdóname que te utilice para hacer una corrección teórica muy importante, y es que no existe la contratransferencia, ¿no? El analista no está en transferencia con el paciente, el analista está en transferencia con la escuela de psicoanálisis, con su psicoanalista, con el que se psicoanaliza, con los textos de Freud, con los textos de Lacan, con los textos de Menasa, ¿no? Está en transferencia con el psicoanálisis, o sea, siempre la relación es como de abajo arriba, y eso es lo que permite que sus pacientes puedan entrar en transferencia con él. Porque lo de la contratransferencia es como si el psicoanalista y el paciente tuvieran una relación equiparable, y no es así. El que se psicoanaliza es el paciente, le utiliza al psicoanalista. El psicoanalista es una función, es un vacío, es un lugar, un espacio, una posición, si hace bien su trabajo. Porque si el psicoanalista mezcla sus sentimientos en la relación con el análisis, o sus pensamientos o sus recuerdos, ya eso abandonó la función, se salió de la función, ahí no es psicoanalista. Entonces la contratransferencia no es un concepto desviado de la práctica analítica, y siempre hay que tener en cuenta que la transferencia es del paciente con el psicoanalista y del psicoanalista con su propio psicoanalista, o con la escuela, o con los textos, ¿no? Perdón y gracias por la pregunta, porque es muy importante realizar esa aclaración. ¿Vale? Stephanie Contreras, ¿con supersticiones se podría hablar de creencias religiosas? También las creencias religiosas, ¿no? Uno dice, no, yo soy
yo soy ateo, no, yo soy científico, no creo en no sé qué, que no, no es incompatible, pero bueno. Y luego se sorprende rezándole a Dios para que no le pase nada, yo qué sé, ¿no? Digo que el pensamiento, como nos explica Freud en Tótem y Tabú, el pensamiento de la humanidad ha ido también evolucionando, ¿no? Desde el pensamiento mágico animista del hombre primitivo o del niño cuando nace, cuando es pequeñito, piensa mágicamente, a el pensamiento científico del hombre en la actualidad, ¿no? Con todos los avances científicos que hay, pensamiento psicoanalítico, pero entre medias está el pensamiento religioso, ¿no? Que no desaparece, como decimos, que se suman, que uno no supera a otro, que si partimos la ciudad, ¿no? Partimos Madrid, pues nos encontramos personas que piensan mágicamente, con supersticiones, que acuden a una bruja cuando se encuentran mal para que les prediga el futuro, ¿no? O encontramos los pensamientos más avanzados, incluso del pensamiento del siglo XXIV, ¿no? En una misma ciudad. No se supera nada, no queda superado. Y la ontogénesis, el desarrollo individual del sujeto, reproduce la filogénesis. Es decir, desde que el niño nace hasta que se hace adulto, va a ir construyendo en sí esas formas de pensar, ¿no? Hasta llegar a la más avanzada en el sentido de que requieren más trabajo para llegar al pensamiento científico, el pensamiento psicoanalítico. Javiera dice, entiendo, muchas gracias por la aclaración. Gracias a ti, Javiera, insisto, por esa pregunta, porque es muy, muy, muy importante tener esas cuestiones teóricas muy claras. Bueno, vamos a interrumpir por hoy porque ya hemos cumplido la hora y es muy importante los límites también para el psicoanálisis. Precisamente estamos hablando de las terminaciones, ¿no? De análisis terminable o interminable. Pero no hemos terminado aquí con este tema porque hay mucho más que hablar sobre este texto, sobre este trabajo, y el próximo jueves vamos a seguir hablando de esto. Así que os agradezco a todos, damos por inaugurado este nuevo espacio de psicoanálisis y salud mental y nada, el vídeo lo tendréis en el canal de YouTube en breve y continuamos la próxima. Un gran saludo. Darío, bueno, la próxima, si quieres contestamos a tus preguntas, pero las tácticas de confrontación, en la próxima vamos a hablar de ello, ¿no? Cómo no es conveniente a uno ni enfrentarle a sus conflictos ni despertar nuevos conflictos, porque los conflictos ya los trae el paciente, los que tiene que traer al análisis, y los perros que están dormidos tampoco los podemos despertar, ya se despertarán ellos cuando se tengan que despertar. Cuando viene el paciente con su conflicto manifiesto al análisis, ese es el que podemos tratar. Ni podemos provocarle nuevos conflictos, porque eso dificultaría la tarea analítica muchísimo y además enemistaría al paciente con el psicoanalista, ni tampoco podemos predecir conflictos futuros que todavía no hayan aparecido, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en lo que el paciente dice en su psicoanálisis. Eso es lo que tenemos que escuchar. Bueno, muchísimas gracias a todos y continuamos la próxima. Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero desde Madrid, España. Abrazos a todos, hasta la próxima. Y si queréis consultar podéis visitar www.virginiavaldominos.com. Chao.